Bajo la tenue luz de una lámpara olvidada en el rincón de una librería polvorienta, el destino de Sofía comenzó a transformarse, no con estruendo, sino con el susurro de una página. Sofía era como muchos que caminan entre la multitud, con la mirada alta y el alma encorvada. Su vida estaba llena de logros visibles, reconocimientos, metas alcanzadas, una agenda colmada. Pero dentro de ella, una niebla sutil cubría lo esencial. No era infelicidad, sino desconexión, como si el río de su vida fluyera sin preguntarle hacia dónde. Una noche, tras una jornada agotadora de decisiones vacías y sonrisas forzadas, decidió vagar sin rumbo por las calles. Sus pies, más sabios que su mente, la guiaron hasta una librería olvidada por el tiempo. Allí, entre estantes de madera vieja y silencio sagrado, sus ojos se posaron en un libro pequeño, cubierto de una tela suave y sin adornos. Solo 3 palabras en la portada: Tao Te Ching. No sabía por qué lo tomó. No lo eligió. Fue elegido. Al sostenerlo, sintió algo que hacía mucho no sentía: un llamado. No un grito, sino un eco lejano que parecía venir de lo más profundo de sí misma. ¿Y si esto contiene lo que he estado buscando sin saberlo?, pensó. Afuera, el mundo seguía igual, pero dentro de ella algo se había movido. El libro no prometía fórmulas ni recetas, solo ofrecía compañía silenciosa en el camino hacia sí misma. Esa noche, mientras el viento susurraba entre las hojas de los árboles, Sofía abrió la primera página. Y aunque aún no lo sabía, su alma acababa de comenzar a recordar. Porque a veces, perder el rumbo es la única manera de encontrar el verdadero camino. En el silencio de su habitación, con una vela encendida y el mundo dormido allá afuera, Sofía abre nuevamente el pequeño libro. Sus dedos rozan las páginas, como si acariciaran algo sagrado. Lee lentamente, saboreando cada frase. Pero en lugar de respuestas claras, encuentra enigmas. El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Sus cejas se fruncen. ¿Qué significa esto? Durante años, Sofía había buscado el control, explicaciones, planes, estrategias. Estaba acostumbrada a dominar su entorno con lógica. Pero estas palabras no se dejaban dominar. No se ofrecían al análisis frío. Eran como un río que se escapa entre los dedos. Y sin embargo, algo en ellas la detenía. Como si esas frases breves, apenas susurros en tinta, le hablaran directamente al vacío que llevaba dentro. No le hablaban a su mente, sino a un lugar más profundo, más antiguo. No comprendía, pero sentía. Y eso era nuevo y poderoso. Día tras día volvía al libro. Algunas líneas la desorientaban, otras la conmovían. El sabio actúa sin actuar. Rinde el que es flexible como el bambú. El Tao no era un camino recto, sino un fluir misterioso. No se trataba de conquistar, sino de rendirse. No de llegar, sino de habitar el presente. Sofía comenzó a darse cuenta de algo. Este no era un libro para entender. Era un espejo para verse. El Tao no exigía esfuerzo, pedía entrega. No hablaba en certezas, hablaba en paradojas, y en cada una de ellas ella misma empezaba a revelarse. Así nació su anhelo, no quedarse en la superficie de las palabras, sino sumergirse en su esencia. No leer el Tao, sino vivirlo. Y así, como una gota que se une al océano, Sofía empezó a caminar hacia lo invisible. Porque a veces, lo más verdadero no se explica, solo se experimenta. El viento soplaba entre los tallos de bambú, susurrando secretos que solo el silencio podía entender. Hasta ese lugar, apartado del ruido y la prisa, llegó Sofía siguiendo una intuición más fuerte que la razón. Allí vivía el anciano maestro, en una casa modesta, donde cada objeto parecía tener alma y cada rincón respiraba quietud. Cuando ella le habló de su búsqueda, de sus preguntas, de sus anhelos, él la miró en silencio. Solo dijo:
No busques controlar tu destino. Escúchalo. Esa frase, tan simple, la desarmó. Sofía había vivido con la idea de que debía construir su destino a toda costa, dirigirlo como quien empuja una barca contra la corriente. Pero el maestro hablaba de algo diferente. No de hacer, sino de sintonizar, como si la vida tuviera una música propia. Y el secreto fuera aprender a bailar con ella. Así comenzó su aprendizaje. No hubo clases formales, ni grandes discursos. El maestro enseñaba con su andar tranquilo, con la forma en que preparaba el té, con el modo en que contemplaba el atardecer sin apurarse. Un día, mientras barrían juntos las hojas secas del jardín, él dijo: «La hoja no lucha contra el viento, solo se deja llevar, y así encuentra su lugar». Sofía empezó a notar que lo esencial no estaba en hacer más, sino en estar más presente. Cada acción del maestro, regar una planta, observar una nube, cerrar una puerta con cuidado, era una lección de armonía con el momento. Y poco a poco, esa forma de estar se le fue contagiando. Comprendió que el Tao no se imponía, se revelaba. No había que conquistarlo, solo abrir espacio para que se manifestara. En el silencio del bambú, entre tareas sencillas y frases suaves, Sofía empezaba a recordar algo que su alma siempre había sabido, que el destino no es una meta a la que se llega, sino una melodía que se aprende a escuchar, y que solo quien se vuelve quieto por dentro puede oírla. El maestro caminaba delante, sus pasos apenas dejaban huella en el sendero de tierra húmeda. El bosque olía a madera mojada y a hojas en descomposición, como si todo estuviera en constante transformación, sin prisa. Sofía lo seguía en silencio, hasta que llegaron a un claro donde un arroyo delgado se deslizaba entre las rocas, murmurando canciones antiguas. El anciano se sentó sobre una piedra y señaló el agua. «Mira cómo no lucha, solo fluye». Sofía se quedó observando. El agua no empujaba con violencia, no se detenía ante los obstáculos. Rodeaba la roca, la acariciaba, seguía su camino, nunca se resistía, y sin embargo, con el tiempo, era capaz de horadar la piedra más dura. «El Tao», dijo el maestro, «es como el agua, no necesita imponerse, porque su fuerza está en su suavidad». Sofía sintió una punzada en el pecho. Ella había vivido como un río forzado, resistiendo, planeando, exigiéndose, siempre luchando por controlar cada aspecto de su vida. Las metas, las decisiones, las emociones. Todo debía encajar según lo previsto. Pero ahí, frente al arroyo, algo se aflojó. Ese día no necesitó respuestas, solo contempló. Esa noche, al recostarse en su futón, no pensó en pendientes, ni en deberes, ni en el mañana. Escuchó el sonido del agua fluir allá afuera, y por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo se sintió liviano. No dormía por agotamiento, sino por rendición. Una rendición dulce, como la del agua que encuentra su camino sin forzarlo. El Tao empezaba a habitarla no como teoría, sino como experiencia. Ya no estaba aprendiendo con la mente, sino con todo su ser. Y en el murmullo del arroyo, comprendía que la verdadera fuerza no es la que domina, sino la que se adapta sin perder su esencia. El sol apenas tocaba las copas de los árboles cuando Sofía, sentada bajo el bambú, escuchó al maestro pronunciar dos palabras que cambiarían su forma de vivir. Wu Wei. No hacer, explicó con una voz tan suave como el viento. No es no actuar, es actuar sin forzar, sin ir contra la corriente de la vida. Sofía frunció el ceño. Ella venía de un mundo donde la acción era sinónimo de valor, donde quien no se movía desaparecía. El esfuerzo constante era su identidad. Pero el maestro solo sonrió, como si comprendiera su resistencia sin necesidad de confrontarla. Durante los días siguientes, la observación se volvió su nueva práctica.
veía cómo las hojas caían sin esfuerzo, cómo los pájaros volaban sin dudar. Nada parecía hacer más de lo necesario. Todo era preciso, sereno y, sin embargo, profundamente efectivo. Fue entonces cuando comprendió: Wu Wei no es ausencia de acción, sino presencia total en la acción correcta, en el momento justo. Una mañana, mientras caminaba sola, una idea surgió con la claridad del agua pura. Su trabajo, aquel al que había dedicado años, ya no la representaba. No era una fuga emocional ni un impulso. Era una certeza tranquila. No necesitaba justificarlo, solo dejarlo ir. Así como el árbol deja caer una hoja seca cuando ha llegado el momento. Tomó la decisión sin drama, sin miedo. No por rebeldía, sino por alineación. Por fin, sentía que caminaba en armonía con su esencia. El maestro, al enterarse, asintió con una sonrisa. Has empezado a vivir desde el Tao. No empujas la puerta, solo la abres cuando ya está entreabierta. Y en ese vacío que antes habría llenado con ansiedad, Sofía encontró espacio, un espacio fértil, abierto a lo que aún no llegaba, pero que ella ahora sabía recibir sin apuro. El Wu Wei se volvía su brújula, una forma de confiar, de fluir y de ser por fin fiel a sí misma. El amanecer llegaba sin prisa, como todo lo que es verdadero. En medio del silencio, Sofía comenzaba a comprender lo que el maestro había querido decir desde el principio: que el Tao no se aprende, se recuerda. Ya no tenía tantas preguntas, ya no le urgía encontrar respuestas. Cada mañana meditaba sin expectativa, sentada bajo el cielo claro, simplemente respirando. El mundo, sin cambiar, se sentía diferente, más vasto, más amable, más simple. Cuando dejas de buscar, encuentras, le había dicho el maestro una tarde, mientras el viento jugaba con las hojas del bambú. Pero solo cuando estás lista para ver sin la mirada de la mente. Sofía entendía ahora que todo aquello que había perseguido, seguridad, éxito, sentido, la había alejado de lo esencial, de sí misma. En la quietud empezó a verse como realmente era, no como lo que había logrado, ni como lo que otros esperaban, sino como una presencia viva, respirando junto a la existencia misma. Cada paso que daba en su caminata diaria era un diálogo con la tierra. Cada sorbo de té, una conversación con el presente. El silencio ya no era ausencia, sino una forma profunda de comunión. El control, esa vieja costumbre de su yo anterior, comenzó a disolverse como la niebla ante el sol. Ya no necesitaba tener todas las respuestas. Aprendió a confiar en la danza invisible de la vida, en la sabiduría que emerge cuando no se interfiere. Así fue como Sofía, sin planearlo, comenzó a vivir de forma más auténtica, no desde lo que creía que debía ser, sino desde lo que ya era, aquí y ahora. El Tao no estaba en el libro, no estaba en el maestro, no estaba en los conceptos. El Tao estaba en ella, y al regresar al silencio, lo encontró. Como las flores que brotan sin esfuerzo al llegar la primavera, así comenzó a florecer la vida de Sofía. No hubo grandes anuncios ni señales celestiales, solo pequeños momentos de claridad, como gotas de rocío que iluminan la hoja al amanecer. Una decisión más alineada, una conversación más sincera, un paso dado sin miedo, sin prisa. Y entonces, lo que parecía imposible, comenzó a suceder. Personas con corazones abiertos llegaron a su vida, como si fueran atraídas por una energía distinta. Proyectos que antes se sentían forzados, ahora fluían con naturalidad. Incluso en lo difícil, hallaba una calma desconocida, como si una fuerza silenciosa la guiara desde adentro. Un día, mientras compartía té con el maestro, Sofía preguntó: ¿Esto es mi destino? Él sonrió, con esa mirada que ve más allá de las palabras, y respondió:
El destino no es algo que se busca, es algo que despierta cuando tú despiertas. No es un lugar, es un modo de caminar. Y en ese instante, Sofía comprendió. Había pasado años esperando señales, esperando certezas, esperando ser la versión ideal de sí misma. Pero el secreto era más simple. Su destino había estado latiendo en ella todo el tiempo, dormido bajo capas de ruido, miedo y deberes ajenos. Ahora que vivía en sintonía con el Tao, sin forzar, sin huir, sin querer controlar el río de la vida, todo cobraba sentido. Su intuición se había convertido en su brújula, su paz en su hogar. Descubrió que no necesitaba conquistar el mundo, solo estar presente en él con autenticidad. Porque cuando una vida se vive desde el alma, el destino ya no es un misterio. Es una melodía que se escucha con claridad. Y en Sofía, esa melodía ya no era un eco lejano, era su música diaria. Al cerrar este viaje, el viento suave del atardecer acaricia el rostro de Sofía. Ya no es la misma mujer que buscaba respuestas entre páginas o planes. Ahora camina con la ligereza de quien ha dejado de luchar consigo misma. Su andar no tiene apuro, pero sí dirección. Una dirección que no marca el ego, sino el alma. El maestro, sentado a su lado, observa el cielo teñido de ocres y púrpuras. Sin palabras, ambos entienden que el verdadero aprendizaje no se mide por cuánto se comprende, sino por cuánto se transforma el corazón. Y así, como se apaga lentamente una vela en paz, el video se cierra con una pregunta suave pero poderosa. ¿Y tú? ¿Estás viviendo desde el ruido o desde el Tao? Porque el Tao no se grita, no se impone, no necesita demostraciones ni aplausos. Es la voz que susurra en lo profundo cuando todo afuera calla. Es ese pulso invisible que guía a quien se atreve a soltar el control y confiar en el ritmo sagrado de la vida. El secreto del Tao Te Ching no es para ser entendido como una fórmula, sino vivido como un arte. El arte de volver a lo esencial, a lo simple, a lo verdadero. Despertar tu destino no es llegar a una cima, es recordar el camino de regreso a casa, a tu respiración, a tu verdad, a tu ser. ¿Y tú? ¿Estás listo para soltar el ruido y habitar el Tao? Respira, observa y comienza.